Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Empezamos de una vez. Yo te escucho. Listo. Pues vamos a empezar. Buenos días para todos. Mi nombre es Ana María Caicedo. Yo soy estudiante de tercer año de Servicio de la Universidad de Antioquia. Y hoy vamos a hablar de la preservación de la fertilidad en situaciones especiales específicas de mama. Mis asesores para esta charla fueron la doctora Luisa Fernanda Muñoz y el doctor Jorge Aristizábal, que son ginecólogos, endocrinólogos de nuestra universidad, del departamento. A ellos dos, muchísimas gracias por su asesoría. Pues bueno. ¿Por qué entonces vamos a hablar de este tema? Para eso tenemos estos 6 contenidos. Lo primero es una introducción breve como del tema. Lo segundo es de qué se trata entonces la preservación de la fertilidad. Después vamos a hablar de la importancia de la preservación de la fertilidad en estos pacientes, cómo se hace la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama y al mismo tiempo de cómo vamos hablando cómo se hace esa preservación, vamos a ver qué dicen las guías y vamos a ver la evidencia todo al respecto y finalmente las conclusiones. Entonces vamos a empezar. El cáncer de mama es el tumor maligno más común en las mujeres. En el 2020 en el mundo se diagnosticaron a 2.3 millones de mujeres con ese tipo de cáncer y 7.8 millones de estas mujeres diagnosticadas tenían todavía un diagnóstico de cáncer 5 años, que habían tenido un diagnóstico de cáncer 5 años antes, seguían con vida, es decir, que es el cáncer de mayor prevalencia, es el más común, pero también es el más prevalente. Ya datos de la OPS nos dice que el mayor porcentaje de mujeres diagnosticadas son menores de 65 años y se estima que este diagnóstico aumenta en un 34% para el año 2030. Aquí en Colombia tenemos también datos del Globocam 2021 que nos dicen que el 13,7% de los cánceres diagnosticados fue el cáncer de mama y datos de entre enero de 2021 y agosto de 2022 del Instituto Nacional de Cancerología nos dice que 14.543 nuevos casos de cáncer de mama tuvieron una mediana de edad de 59 años, pero que el 60% de estos casos fue en mujeres de entre 20 a 44 años, es decir, mujeres en edad fértil. Lo que vemos como en la historia de comportamiento es que si bien este cáncer antes era atribuido a mujeres mayores de 65 años, ahorita como con los últimos datos nos hemos dado cuenta de que cada vez más temprano las mujeres están desarrollando este tipo de tumores. En Colombia nuevamente el 57,7% de estos nuevos cánceres de mama fueron de mujeres entre los 20 a 44 años, ya sabemos, pero estas mujeres fueron diagnosticadas de forma tardía, es decir, seguimos teniendo como una limitación en el acceso a tratamientos tempranos y por lo tanto la sobrevida de estas mujeres disminuye de forma considerable. Entonces, cuando ya nos vamos a enfrentar a estas mujeres que se diagnostican de forma tardía, entonces estamos ante unos estadios avanzados de cáncer. Eso quiere decir que las mujeres de entrada probablemente no vayan a ser candidatas como a manejos quirúrgicos iniciales, o sea, cirugías primarias, sino que van a tener que someterse a quimioterapias neoadyuvantes, posteriormente a un manejo quirúrgico, después a radioterapia con quimioterapia adyuvante y finalmente de terapias hormonales o terapias endocrinas ayudantes. Me estoy escuchando con eco. ¿Será que alguien tiene micrófono encendido? No. Entonces, vamos ya a hablar como tal de qué es la preservación de la fertilidad, o sea, de qué se trata esto. Y para esto, bueno, traemos esta diapositiva. La preservación de la fertilidad se trata de preservar la capacidad de un individuo o de una pareja de formar una familia en el momento que elija. Esto se hace a través de procedimientos quirúrgicos, médicos o de laboratorio con el objetivo de mantener la capacidad de maternidad o paternidad genética. Y cuando hablamos específicamente de esta preservación de la fertilidad en el cáncer, nos vamos a remitir a un término del que vamos a estar hablando en bastante momento, que es la oncofertilidad. Entonces, vamos a seguir hablando de la importancia y es cuál es el riesgo de infertilidad posterior al tratamiento oncológico, o sea, cuál entonces es como el objetivo de hablar de eso, si realmente no sabemos si la preservación de la fertilidad es igual para mujeres sin este tipo de enfermedades y realmente
cuando nos estamos haciendo esta pregunta nos damos cuenta de que hay muy pocos estudios centrados en obtener resultados pertinentes. ¿Por qué? Porque uno realmente con esas mujeres no podría medir eh, a ciencia cierta cómo es la preservación de la fertilidad como tal, sino que se enfocan más en el retorno del ciclo menstrual, en que las mujeres tengan un embarazo exitoso y en el momento de la menopausia, pues terapia sistémica. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la medida correcta de la fertilidad? Y en estos estudios, como en la evidencia que vamos a estar revisando, nos encontramos que para la mayoría de investigadores, la medida correcta, entre comillas, de la fertilidad es la presencia o la ausencia de menstruaciones. Sin embargo, esta presencia o ausencia de menstruaciones no indica que las mujeres tengan una reserva ovárica adecuada. Y nos vamos a encontrar con que hay heterogeneidad entre los resultados de estas pacientes. Entonces, ya como para entrar en materia, el riesgo de infertilidad posterior al tratamiento oncológico va a poder estar dividido como en tres aspectos grandes. Lo primero, determinar cuál es el tratamiento oncológico de esas pacientes y dependiendo de ese tratamiento oncológico, entonces vamos a tener mayor riesgo o menor riesgo. Otros factores como tal de la paciente y también de la patología como se está desarrollando del estadio en el que está la enfermedad. Lo más importante es que en cáncer de mama, pues no vamos a tener el compromiso anatómico que sí se va a tener como en otros tipos de cánceres ginecológicos, sobre todo como por el hecho de que va a tener que ser irradiada la pelvis donde están los órganos reproductivos femeninos, pero en esas pacientes sí van a ser determinantes en cuanto al tratamiento oncológico, el tipo de droga y la vía de administración, y sobre todo la edad de las pacientes, que nos vamos a dar cuenta de que es como un factor fundamental cuando vayamos a hablar de la preservación de la fertilidad. Entonces, esta tabla es de un estudio que nos habla de la tasa de amenorrea relacionada con el régimen de quimioterapia estándar. Esa es una revisión de la literatura publicada este año 2023 en la revista Breast Cancer por el grupo italiano de Matteo Lambertini. Vamos a estar viendo mucha evidencia de este grupo italiano y nos muestra el riesgo de gonadotoxicidad inducida por tratamientos sistémicos en cáncer de mama. Ellos lo clasifican en alto riesgo, riesgo intermedio, bajo riesgo, muy bajo riesgo o riesgo incierto. Entonces vean que realmente todas las mujeres van a tener algún tipo de riesgo de gonadotoxicidad cuando se enfrentan a terapias sistémicas del cáncer. Quiero hacer hincapié sobre todo como en las terapias anti-ER2, que son en lo que más investigación se está haciendo en la actualidad. Aparentemente pues tienen muy bajo riesgo o no riesgo, pero pues definitivamente se necesitan muchos más estudios como para poder dar una evidencia sobre todo al respecto. Este nuevamente es un estudio retrospectivo, fue publicado en el 2010 en la revista Cáncer de pacientes premenopáusicas con cáncer de mama, en quienes se identificó la probabilidad de desarrollar amenorrea relacionada con la quimioterapia. Esta quimioterapia puede con doxorubicina y ciclosporamida o una combinación de AC más paclitaxel administrados cada 3 semanas en un régimen de dosis densa. Y lo que vemos aquí es la proporción de pacientes que reportaron la aparición o no de sangrado menstrual después de finalizar la quimioterapia en un seguimiento a 12 meses. Entonces, lo que vemos aquí es que la mayoría de las pacientes, el 55% de ellas, al final del seguimiento reportaron que seguían en amenorrea, pero el 28% de ellas tuvieron retorno de sus ciclos menstruales entre 0 a 6 meses después de completar la quimioterapia. Entonces, bueno, pues esa tabla nos dice que pues, realmente no tenemos como claridad de en cuánto tiempo va a ser el retorno nuevamente de esa menstruación para evaluar la preservación de la fertilidad. Nuevamente, esto no nos dice el retorno como los ciclos menstruales, no nos dice cómo está la reserva ovárica, pero pues estos son los datos que tenemos. Esta tabla también es del mismo estudio, nos indica entonces la probabilidad de amenorrea persistente relacionada con tratamiento y dado que el riesgo de amenorrea relacionado con el aumenta en un orden de magnitud en un intervalo de 5 a 10 años, lo que vemos aquí es que, bueno, tenemos como dos resultados grandes que fueron estadísticamente significativos, que fue el uso o no de tamoxifeno relacionado pues con la reaparición de los ciclos menstruales, pero también le da al diagnóstico. Y aquí nos encontramos entonces que definitivamente la edad del diagnóstico es un factor determinante. La mayoría de estos pacientes, que son sobre todo mayores de 40 años, incluso mayores de 35 años,
se tardan mucho más en volver a retornar a sus ciclos menstruales en comparación con las mujeres menores de 35 años. Y eso es muy importante, no solamente pues porque las mujeres ya van a tener más edad, sino que ahorita pues, en la actualidad nos encontramos con que las mujeres están retardando mucho más el tiempo de iniciar como su maternidad. Esto ya influenciado por otras económicas de trabajo y pues va a estar directamente asociado como con el éxito de tener un embarazo después de finalizar sus terapias oncológicas. Nos encontramos entonces con la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta que me dice es, bueno, ¿será que todas estas mujeres que han tenido un cáncer de mama realmente quieren quedar en embarazo después de estos tratamientos? Y me encontré con que aproximadamente el 50% de las mujeres en edad reproductiva que superan un cáncer de mama desean o intentan quedar en embarazo. Pero el 10% solamente de aquellas que desarrollan un tumor invasor antes de los 40 años tienen hijos tras el diagnóstico, y esto está influenciado como a grandes rasgos por dos aspectos. Lo primero es que tienen temores, pues las mujeres piensan que después de tener este tipo de cáncer, pues van a tener como desenlaces obstétricos importantes, pero también menos del 50% eh, tienen asesoramiento rápido y adecuado, y eso entonces nos va a llevar como a la primera conclusión de este estudio, y es que definitivamente necesitamos grupos oncológicos que sobre todo se enfoquen en darles información a las mujeres sobre la preservación de la fertilidad cuando inician sus tratamientos. Este es un estudio observacional prospectivo llamado PREFER, fue publicado en el año 2021 en la revista Frontiers of Oncology. Nuevamente, pues por el grupo italiano nos encontramos a Matteo Lambertini como un pionero en este tipo de investigaciones. Y lo que ellos hicieron fue observar mujeres premenopáusicas con cáncer de mama temprano, con edades comprendidas entre 18 y 45 años, que eran candidatas a recibir quimioneo, es decir, pues tumores que son mayores de T2 o en caso de triples negativos o ER2, pues T1B o T1C respectivamente. Y el principal objetivo de este estudio fue recopilar información sobre las tasas de aceptación y los motivos de rechazo de las estrategias propuestas, como para la preservación o conservación de la función ovárica o preservación de la fertilidad disponibles en Italia. Y lo que ellos encontraron fue que más del 90% de las mujeres premenopáusicas con un diagnóstico de cáncer de mama temprano, particularmente enfermedades con receptores hormonales positivos, tenían preocupaciones acerca del riesgo potencial de insuficiencia ovárica prematura y o infertilidad producida por quimioterapia, y que a pesar de eso aceptaron la terapia con agonistas de GnRH, del cual vamos a hablar más adelante, pero solamente menos de uno de cada 5 pacientes menores de 40 años aceptó estrategias de criopreservación, es decir, que a pesar de que las tenían disponibles, pues nuevamente nos encontramos probablemente, no sé, con temores de las pacientes o que no se les dio como tal la información completa. Entonces, ¿cómo nace la oncofertilidad? Ya como para hablar un poco de las estrategias que tenemos, y es que actualmente tenemos un mayor impacto de los tratamientos oncológicos, sobre la fertilidad. Ya lo vimos, dependiendo de cada uno de los medicamentos, pues será mayor o menor el riesgo. Actualmente hay un mayor desarrollo de criotecnología y criobiología. Hay un aumento de la incidencia de pacientes con cáncer de mama que son jóvenes, y a pesar de eso hay también un aumento en la sobrevida de estos pacientes, sobre todo por la efectividad que tenemos de los medicamentos en contra del cáncer. Ya pues, para hablar un poco de esta preservación de la fertilidad y desenlaces obstétricos, pues estas mujeres por supuesto tienen riesgos obstétricos futuros en caso de un embarazo, así hayan o no recibido terapia sistémica. Y lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, independientemente de si han o no recibido quimioneo, las mujeres con cáncer de mama específicamente tienen un mayor riesgo de un parto pretérmino y un bebé con bajo peso al nacer. Las mujeres que recibieron quimioterapia antes de un año de la concepción igualmente tienen un riesgo de parto pretérmino, pero para las mujeres con terapia adyuvante el riesgo es incierto. Lo que sí sabemos es que se debería suspender el uso de tamoxifeno al menos 3 meses antes de intentar un futuro embarazo.
Entonces, estas son algunas de las estrategias que tenemos para preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de mama. La primera es la criopreservación de embriones, también existe la criopreservación de ovocitos o vitrificación de los mismos, la supresión ovárica con análogos de GnRH, la criopreservación de tejido ovárico y la transposición ovárica. Estas dos últimas, la criopreservación de tejido ovárico y transposición ovárica, no vamos a hablar de ellas, puesto que estas mujeres con cáncer de mama no tienen irradiación pélvica. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que la criopreservación de tejido ovárico sí es una de las opciones disponibles para estas pacientes, pero no, pues no va a ser un tema de discusión en esta charla. Entonces, para poder hablar, para empezar a hablar de criopreservación de embriones y de criopreservación de ovocitos o vitrificación, primero es muy importante saber que cada uno de estos procesos requieren de estimulación ovárica. La estimulación ovárica entonces se define como el tratamiento farmacológico que se hace con la intención de inducir el desarrollo de folículos ováricos para después tener un coito o inseminación programada o entrar a realizar métodos de reproducción asistida, en donde se obtienen múltiples ovocitos mediante aspiración folicular y sobre todo en esta es la que nos vamos a centrar. Esta estimulación ovárica en estas mujeres tiende a ser un procedimiento urgente. Urgente se define como en un lapso de tiempo menor de 2 semanas, sobre todo para no retrasar el inicio de quimioterapia neoadyuvante y así pues mejorar obviamente las tasas de sobrevida de estas pacientes. Este es una revisión sistemática de la literatura, fue publicada en la revista Human Reproduction del año 2017. Esta revisión no tiene un metaanálisis y lo que hicieron los autores fue revisar la literatura para determinar si se puede realizar eficazmente la hiperestimulación ovárica controlada para preservar la fertilidad de mujeres con cáncer de mama sin empeorar su pronóstico. La eficacia de este estudio se mide en términos del número total de ovocitos recolectados y la proporción de ovocitos maduros. Esta búsqueda, pues en este estudio específicamente, identificó 1.002 registros, de los cuales solamente 15 fueron incluidos en el análisis final, y lo que se demostró es que no hay evidencia de una disminución de las tasas de supervivencia libre de recaídas en los estudios con mujeres con cáncer de mama que recibieron hiperestimulación ovárica controlada. Esta estimulación ovárica se dio específicamente con letrozol y tampoco hubo evidencia de que hubiera una disminución en las tasas de supervivencia libre de recaídas en los estudios pues, que incluyeron obviamente mujeres con cáncer de mama. Sin embargo, se encontró que el tamoxifeno no suprime las concentraciones de estradiol, pero podría brindar protección mediante acción inhibidora sobre receptores de estrógeno. ¿Cuál entonces es la preocupación? Que mujeres que tengan un cáncer de mama con receptores hormonales positivos, pues pudieran tener como alguna afectación de su enfermedad como tal, pero bueno, de esto, de esta evidencia vamos a hablar más adelante. Este es otro estudio, es un estudio multicéntrico prospectivo, lo realizaron en Suecia, publicado también en la revista Human Reproduction del año 2020. Incluyó a 610 mujeres con cáncer de mama asesoradas entre el 1 de enero del 95 y el 30 de junio de 2017. Y el objetivo de este estudio fue determinar la eficacia y seguridad de los enfoques actuales de estimulación ovárica controlada que estaban destinados a la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de mama. Estos ciclos incluyeron letrozol a una dosis de 5 miligramos al día versus un antagonista de GnRH para la preservación de la fertilidad en este tipo de mujeres. Y lo que se encontraron es que el número de ovocitos recolectados era similar. Sin embargo, una de las limitaciones que tuvo este estudio fue que no se conocían los datos sobre la característica tumoral y sobre todo el estado receptor de estrógeno al momento del asesoramiento y la planificación pues, de la preservación de la fertilidad. Por lo cual entonces pues no sabemos si realmente las mujeres que tengan receptores hormonales negativos se van o no a beneficiar de este tipo de esquema. Sin embargo, nuevamente pues quiero que pensemos esta fecha porque más adelante nos vamos a encontrar con una evidencia que es más actual. Este estudio fue de 2020 y aquí no sabíamos cómo iban a ser los resultados en mujeres con un cáncer de mama
con receptores hormonales negativos. Estas son gráficas de Kaplan-Meier, de este mismo estudio del que les estoy hablando, sobre los estimados de supervivencia de mujeres a las que se les ofrecía preservación de la fertilidad, estimulación ovárica y letrozol. Entonces, están aquí como divididos. La parte de arriba vemos la preservación de la fertilidad en todas las mujeres. Al lado izquierdo de la pantalla vemos a las pacientes que se les hizo una estimulación ovárica y al lado derecho a las que se les dio manejo con letrozol. Entonces, vamos a hablar primero como de esta gráfica de arriba. Lo que nos dice es que la proporción de la supervivencia a 5 años fue del 0.94% para las mujeres que no se habían sometido a la preservación de la fertilidad y el 0.94% nuevamente para las mujeres del grupo de preservación de fertilidad, que durante pues, lo largo del tratamiento, lo que nos quiere decir es que la diferencia en la supervivencia no difirió significativamente entre las mujeres que sí recibieron preservación de la fertilidad versus las que no recibieron, lo cual pues, nos quiere decir que probablemente esa preservación de la fertilidad no tenga como una influencia, sobre todo en los estimados de supervivencia. Ya para hablar de la estimulación ovárica, al comparar el grupo de mujeres que se sometieron a tratamientos de preservación de la fertilidad con estimulación ovárica, en el grupo sin estimulación ovárica nos encontramos entonces con una supervivencia del 0.92% y las mujeres que se sometieron a estimulación ovárica tuvieron una supervivencia del 0.95 o 95%. Realmente nuevamente nos encontramos con que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, entonces podemos como decir que las mujeres que se someten a una estimulación ovárica no tienen diferencias en los estimados de supervivencia, al menos en una vigilancia durante 5 años. Y ya para hablar finalmente de las mujeres que se sometieron a una estimulación ovárica con letrozol versus no uso del mismo, la supervivencia a 5 años fue 0.96 versus las mujeres que no recibieron letrozol de 0.95. Realmente resultado que no es estadísticamente significativo entre ambos grupos. No encontramos entonces diferencia en los estimados de supervivencia para esos dos grupos de mujeres. Estas son las recomendaciones que nos da la guía de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología sobre la preservación de la fertilidad femenina. Y ellos nos dicen, bueno, que en primer lugar, la estimulación ovárica en mujeres que buscan esta preservación de la fertilidad por razones médicas se recomienda, sobre todo si se hace con un protocolo de antagonistas de GnRH, por su viabilidad en situaciones de urgencia, corto tiempo y razones de seguridad. Lo segundo que nos dice, es una recomendación fuerte, lo segundo que nos dicen es que para pacientes que requieren estimulación ovárica cuando no hay urgencia, también puede ser apropiado el uso de un protocolo largo. Y en tercer lugar, en casos de supervivencia, en casos de preservación de la fertilidad urgente, una opción es realizar los ciclos iniciando en cualquier momento. Estuve también revisando como literatura que nos indicaba si había como alguna diferencia entre iniciar los ciclos de preservación de la fertilidad como en un momento específico del ciclo ovárico o en cualquier momento, y realmente no encontré como un estudio que nos dijera que sí había alguna diferencia, y ese es el motivo por el que la guía nos dice que podemos iniciarlo en cualquier momento, siempre y cuando el ciclo requiera hacerse como en un tiempo urgente, es decir, en menos de 2 semanas. Esta es la otra de las recomendaciones, y es que en la estimulación ovárica para la preservación de la fertilidad en enfermedades sensibles a estrógenos, probablemente se recomiende el uso concomitante con una terapia antiestrogénica como el letrozol. ¿Por qué? Pues porque esta estimulación ovárica resulta en niveles suprafisiológicos de estradiol que teóricamente pudieran resultar en la proliferación de células tumorales, en caso pues, de que esta mujer tenga un cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Sin embargo, no existen datos que demuestren un efecto adverso de la estimulación ovárica para preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de mama. ¿Qué está sonando? ¿Está sonando ese computador? Espérenme un segundito mientras
Listo, perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de las estrategias como tal, y la primera es la criopreservación de embriones. El proceso de criopreservación de embriones es un proceso, valga la redundancia, en donde se congelan los embriones que no se van a transferir. El objetivo de hacer como esta criopreservación de los embriones es que la criopreservación lo que hace es que suspende la biología celular por un tiempo indefinido para obtener su viabilidad en algún punto futuro. Esto lo que nos va a permitir es conservar las células por un tiempo definido sin afectar su viabilidad ni causar ningún daño genético. Estos son algunos como de los objetivos de la criopreservación de embriones, y es que nos va a permitir la preservación de la fertilidad, sobre todo en casos especiales como estos, mujeres con cáncer de mama, el aplazamiento del uso de gametos y embriones, que la mujer tenga un banco de óvulos y un esperma de donantes, que haya un aumento de la tasa acumulada de nacidos vivos, que se haga una transferencia selectiva, no selectiva, sino selectiva de un solo embrión, que se disminuyan las posibilidades de gestaciones múltiples y que haya una mejor evaluación de los embriones y se hacen proyectos de implantar. Esto es lo que nos dice la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, específicamente sobre la criopreservación de embriones, y es que cuando se hace criopreservación de embriones, el pronóstico del nacido vivo puede modificarse de acuerdo al número y la calidad de los embriones, y las tasas de éxito dependerán de la edad, y esto siempre se los debemos advertir a las mujeres con cáncer de mama. Todas las guías hacen hincapié en que siempre que las mujeres se vayan a someter a esos procedimientos de preservación de la fertilidad, deben ser informadas sobre las tasas de éxito de un embarazo futuro y de las tasas de éxito del centro de fertilidad en donde haya pues recurrido como hacer esta preservación de la fertilidad. Estas son como las recomendaciones que nos dice la Sociedad Americana de Oncología Clínica sobre la criopreservación de embriones, y nos dice pues que tanto la criopreservación de embriones como la criopreservación de ovocitos es un método establecido de preservación de la fertilidad y se debe ofrecer, y estas ya son las recomendaciones nuevamente de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Oncología. Lo primero es que la criopreservación de embriones es una opción para la preservación de la fertilidad. Lo segundo es que las mujeres deben ser informadas sobre el riesgo de perder su autonomía reproductiva y otros problemas en relación al almacenamiento de embriones. Y lo tercero es que deben ser informadas de la experticia del centro de reproducción y la tasa de nacidos vivos que tiene ese centro de reproducción en este tipo o en este proceso de preservación de fertilidad, que es la criopreservación. Ahora vamos a hablar de la criopreservación de ovocitos o vitrificación. Este es el proceso de criopreservación de ovocitos que se da o que se tiene específicamente en la metafase 2 a una velocidad de enfriamiento ultra rápida con una concentración de crioprotectores altas y un volumen de medio pequeño. Tiene unas ventajas, y es que esta velocidad de enfriamiento ultra rápida tiene una menor formación de hielo intracelular en ovocitos y en blastocistos, que las tasas de sobrevida son altas, del 80 al 85% en ovocitos y hasta el 100% en blastocistos, y en comparación a otras estrategias de preservación de fertilidad, los protocolos son simples, son rápidos y económicos, pero tiene también unas desventajas, y es que las células se criopreservan en un gran volumen, es decir, que tienen una baja relación entre el volumen y la superficie. La célula pues está rodeada de varias capas, lo cual significa que todas esas capas deben congelarse, y que estas células tienen una compleja organización subcelular, lo cual pudiera generar desestructuración del citoesqueleto, sobre todo con la velocidad del enfriamiento. Sin embargo, pues en la actualidad se tienen procesos bastante sistematizados que pueden disminuir como todos estos días. Este es un estudio multicéntrico observacional retrospectivo, fue publicado en la revista Fertility and Stability del año 2016. Y el objetivo de este estudio fue proporcionar una descripción detallada del estado actual de vitrificación de ovocitos como un medio de preservación de la fertilidad electiva. Incluyó pues mujeres que no tenían cáncer. Entonces, este es un estudio pues en el cual vamos a ver cómo es el comportamiento, sobre todo en mujeres pues sanas, entre comillas, y
los resultados que se midieron fue la supervivencia y la tasa acumulada de nacidos vivos por ovocito consumido. Y lo que nos dicen este estudio, los resultados de este estudio nos dice que existe una probabilidad claramente diferente de tener un bebé según el número de ovocitos consumidos cuando se comparan los grupos de mujeres menores de 35 años y mayores de 36 años. Vean que las mujeres menores de 35 años, para tener como una tasa acumulada de nacidos vivos de aproximadamente el 40,8%, se necesitan al menos 8 ovocitos congelados o ovocitos consumidos, perdón, y cuando vamos a comparar como esta tasa similar acumulada de nacidos vivos, que ni siquiera alcanza a ser del 40% en mayores de 36 años, la máxima es de 35,6, tenemos que consumir al menos 11 ovocitos. Entonces, pues definitivamente la edad, como al momento de hacer estos procesos de preservación de la fertilidad y específicamente de vitrificación, es fundamental en estas mujeres, ¿no? Y pues bueno, no estamos hablando del cáncer, pero sí de la edad, y sobre todo lo que hemos visto es que estas mujeres tienden a retrasar nuevamente, pues hago la aclaración, tienden a retrasar como su proceso de maternidad, y sobre todo en la actualidad vemos como esta tendencia. Este es otro estudio, es un estudio retrospectivo observacional multicéntrico, fue publicado en la revista Human Reproduction del año 2018, y el objetivo fue determinar si la indicación de la preservación de la fertilidad está relacionada con el éxito de la fecundación in vitro después de la preservación de la fertilidad electiva, relacionada con la edad y relacionada con el cáncer, es decir, pues con los procesos de oncofertilidad. Y nuevamente nos encontramos con que definitivamente, a pesar de que las mujeres tengan más o menos de 35 años, pues sí hay una diferencia, sobre todo en mujeres menores de 35 años, que es lo que está encerrado como en el recuadro, en el cuadro verde. Tenemos una diferencia en mujeres sanas, que es como la primera columna de la izquierda, y las mujeres que se someten a procedimientos de oncofertilidad, sobre todo en la tasa acumulada de embarazo clínico, en la tasa acumulada de embarazo y en la tasa acumulada de nacidos vivos entre las mujeres menores de 35 años que se someten a procedimientos de preservación de fertilidad sanas y las mujeres que se someten a procedimientos de oncofertilidad, pero también cuando vemos a grandes rasgos comparativamente las mujeres menores de 35 años y, mayores perdón, de 35 años, pues vemos que las tasas pues en todo lo que les acabé de mencionar previamente son supremamente diferentes. Entonces, ¿qué nos dicen las guías acerca de la preservación de la fertilidad y específicamente de vitrificación? Bueno, ya habíamos visto que nos dice la Sociedad Americana de Oncología Clínica, y es que la vitrificación de ovocitos es un método de preservación de la fertilidad que se le debería ofrecer a las mujeres. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva nos dice que eso es una estrategia válida que permite tener un mejor control y disposición de gametos individuales en el futuro, pero que faltan datos sobre las tasas de embarazos y nacidos vivos como resultado de vitrificación de ovocitos en estas pacientes con cáncer. O sea, nos encontramos nuevamente con que la evidencia de oncofertilidad en estas pacientes pues es muy limitada y definitivamente se necesitan más estudios. Esas son las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea, y es que la criopreservación de ovocitos es una opción para la preservación de la fertilidad, que en las mujeres que tienen pareja igualmente se les debería ofrecer esta opción. ¿Por qué? Pues entonces nos estamos preguntando como, bueno, entonces si tiene pareja, ¿por qué le voy a dar la opción de congelar ovocitos y no de congelar embriones? Pues si ya tiene pareja. Es que bueno, pues no sabe qué va a pasar en el transcurso del tratamiento del cáncer, y las mujeres pues deberían también tener la opción de recibir un esperma donante en caso de que ya no tengan pareja después de finalizado su tratamiento. Y nuevamente la guía nos dice que esas mujeres deben ser informadas de la experticia del centro de reproducción y la tasa de nacidos vivos que tenga el centro de reproducción donde va a hacer este proceso. Ahora vamos a hablar finalmente de la supresión ovárica con análogos de GnRH. Esto es un tema controversial en cáncer de mama. Estos análogos de GnRH lo que hacen es que reducen los niveles de hormona liberadora de gonadotropina y hormonas sexuales,
y tiene como objetivo reducir tanto los niveles de gonadotropinas como los niveles de hormonas, ya habíamos dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tratamientos se utilizan comúnmente para reducir este tipo de hormonas en los cánceres que son sensibles pues a hormonas, es decir, cánceres con receptores estrogénicos y de progesterona positivos, pero el mecanismo por el cual esta supresión ovárica durante la quimio protege la función ovárica no está claro. A pesar de que es un estándar de tratamiento en las pacientes premenopáusicas con receptores hormonales positivos que se van a someter sobre todo pues, a terapias hormonales supresoras, no sabemos cómo es que hacen la función en los ovarios para poder disminuir estas hormonas sexuales. Se cree, ay, ¿qué hice? Salir, espérenme. Se cree que, que el mecanismo como hacen la protección de la función ovárica es que inducen en las mujeres un estado hipogonadotrópico inducido, lo cual reduce el número de folículos primordiales en estado de diferenciación, que son los que son más susceptibles a las alteraciones por quimioterapia, pero nuevamente pues quiero hacer el énfasis en que no sabemos a ciencia cierta cómo es que generan pues la protección de la función ovárica. Esta es una revisión sistemática de la literatura sin metaanálisis que fue publicado en la revista Clinics and Practice de este año. Este estudio incluyó 5 estudios clínicos que son muy grandes, que son pues, el estudio SORO, el estudio POEMS, el estudio MOFITS, Option y PROMISE, que se desarrollaron entre el 2011 y el 2017 para un total de 739 pacientes. Y lo que nos dice es que de esas pacientes, de esas 739 pacientes, 66 de ellas lograron un embarazo espontáneo, de las cuales el 37,8% no recibieron tratamiento profiláctico con agonistas de GnRH y el 62% sí lo recibió, lo cual pues, quiere decir que probablemente como que la literatura nos está mostrando que las mujeres que reciben este tipo de análogos puedan tener a futuro mayor probabilidad de tener un embarazo en comparación con las mujeres que no lo reciben durante pues, su tratamiento con quimioterapia. El medicamento pues, que recibieron estas mujeres en estos estudios fue serelina a una dosis de 3,6 miligramos subcutáneo y triptorelina a una dosis de 3,75 miligramos intramuscular de 1 a 2 semanas antes del inicio de la quimioterapia y luego hasta 4 semanas durante la quimioterapia. Sin embargo, pues este tema todavía sigue siendo controversial y a pesar de que esta pues, es una literatura reciente de este año, pues seguimos teniendo como dudas sobre el uso o no de agonistas de pH en este tipo de mujeres. Esta es otra revisión sistemática y metaanálisis, publicada en el Journal of Clinical Oncology del 2018. Nuevamente pues nos encontramos con el grupo italiano de Matteo Lambertini. Este es el estudio más grande que tenemos en la actualidad como para evaluar la eficacia y la seguridad de esta estrategia, es decir, de agonistas de GnRH en pacientes con cáncer de mama temprano. Y bueno, específicamente para evaluar este resultado, lo que vemos aquí pues, es un forest plot que evidencia la cantidad de embarazos después del tratamiento de acuerdo a estos 3 grandes estudios analizados. Evaluaron el estudio PROMISE, PROMISE Gene 6, que se hizo en mujeres entre 18 a 45 años con un seguimiento a 12,4 años. También pues, se estudió el estudio POEMS SWOG, que incluyó mujeres entre 18 a 49 años con un seguimiento de 5 años, y el estudio de Option, que únicamente incluyó a mujeres premenopáusicas. Ellos no hablan como de un seguimiento como tal, sino que nos dicen, bueno, vamos a incluir solamente a las premenopáusicas, y premenopáusicas lo vamos a definir como mujeres que hayan tenido ciclos regulares durante al menos los 12 meses previos y las siguieron a 3 años. Entonces, esto es lo primero de claridad, y es que el seguimiento en esos 3 estudios pues, es supremamente diferente. Vean que varía
de entre 12,4 años a únicamente 3 años. Sin embargo, lo que nos quiere decir pues, estos resultados es que la información sobre los embarazos posteriores al tratamiento estuvo disponible en la mayoría de los pacientes, en el 83,2% de 873 pacientes estudiadas, y que en el grupo de esos pacientes que recibieron análogos de GNRH, el 10,3% tuvieron al menos un embarazo posterior al tratamiento, al igual que el 5,5% en el grupo de pacientes que no recibieron este tipo de tratamiento. Sin embargo, este análisis agrupado sí nos da un resultado que es estadísticamente significativo, lo cual pues nuevamente nos dice que pudiéramos tener un beneficio a largo plazo. Largo plazo es, no sabemos en cuánto, entre 12,4 y 3 años, de que esas pacientes que reciben análogos de GNRH en concomitancia con su tratamiento de quimioterapia pudieran tener mayor probabilidad de tener un embarazo con el seguimiento. Estas son curvas de Kaplan-Meier de este mismo estudio y nos habla de la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, tanto en la población general como en las mujeres con receptores hormonales tanto positivos versus negativos. Vean que en ninguna de las dos, en ninguno de estos dos resultados hay diferencias en la supervivencia libre de enfermedad, tanto en la población general como ya en un análisis por subgrupo de mujeres con receptores hormonales positivos versus negativos, lo cual pues entonces nos quiere decir que así la mujer haya o no recibido terapias con agonistas de GNRH durante su tratamiento, pues pudiéramos no tener como diferencias en esta supervivencia. Y estas nuevamente son tablas de Kaplan-Meier, pero específicamente de supervivencia general. Y nuevamente nos encontramos con que en ninguno de estos dos resultados, tanto en la población general como en el análisis por subgrupos de mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos versus negativos, hay una diferencia en la supervivencia global en mujeres que reciben análogos o que no reciben análogos. Este es otro estudio, es nuevamente una revisión sistemática con metaanálisis para evaluar la eficacia de análogos de GNRH cuando se administra simultáneamente con quimioterapia. Fue publicado en el año 2022 en la revista Menopause. Lo que ellos hicieron fue hacer una pues, revisión exhaustiva, obviamente, de la literatura, y lo que les presento aquí es estos forest plots de la tasa de reanudación de la función ovárica con agonistas de GNRH más quimio versus el control, que fue únicamente de las pacientes que recibieron quimio. Nos encontramos entonces con que el 85% de las pacientes que recibieron análogos de GNRH reanudaron sus ciclos menstruales. Pues lo que hice fue revisar como en cuánto tiempo se hizo el seguimiento de estas mujeres y pues para poder como ver en cuánto tiempo iban a reanudar sus menstruaciones. Y estos grupos, estos estudios, perdón, hicieron como un seguimiento de entre 2 años hasta 4,1 años, pues que es un tiempo como bastante prolongado, lo que pues uno espera con la reanimación de este ciclo menstrual de 2 años a 6 meses. Y las mujeres del grupo control tuvieron una reanudación de sus periodos menstruales en el 69,4%, pues el 69,4% de ellas, perdón. Este estudio sí demuestra pues una diferencia estadística muy significativa cuando se comparan ambos grupos, y se hizo sobre todo en mujeres que tenían receptores hormonales negativos. Entonces vean que ya empezamos a tener más evidencia. En el año 2020 pues no sabíamos realmente si pudieran tener o no como un beneficio, pero ya para el año 2022 sale pues esta revisión sistemática en donde dice que posiblemente sí pudiera tener un beneficio. Pues esta heterogeneidad de los estudios tiene un cuadro del 53%, no es la mejor pues, pero no es como tan elevada, mayor del 70%. Esta nuevamente son forest plots de la tasa de embarazo espontáneo en todas las mujeres. No nos hacen la diferencia entre mujeres con receptores hormonales negativos versus receptores hormonales positivos, y lo que nos encontramos es que
El 10,7% de estas mujeres, en comparación con 6,6% de ellas, pueden tener un embarazo espontáneo. Sin embargo, pues estos resultados no fueron estadísticamente significativos, pero cuando vemos los resultados en mujeres con receptores hormonales negativos, nos damos cuenta de que sí hay una diferencia estadísticamente significativa en las mujeres que reciben análogos de GnRH en concomitancia con quimio versus la que no la tienen, lo cual entonces pues nos lleva como una conclusión grande, y es que según la evidencia actual, pudiéramos considerar el uso de análogos de GnRH en concomitancia con la quimioterapia en mujeres con receptores hormonales negativos, sobre todo para tener alguna influencia en la tasa de embarazos espontáneos a futuro. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías? Ya como para finalizar la charla, esta es la guía de práctica clínica de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Y bueno, quiero hacer la claridad de que esta guía es del 2013, es decir, no había la disponibilidad como de toda la evidencia que les acabé de presentar ahora al final. Y es que ellos pues dicen en el 2013 que no hay evidencia suficiente de que estos análogos de GnRH puedan ser un método de la preservación de la fertilidad. Esta es la recomendación que nos hace la guía de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que fue publicada en el año 2019, nuevamente pues sin la disponibilidad de la evidencia que les acabo de presentar, y es que estos tratamientos no están aprobados por la FDA, que pueden, o sea, que los tratamientos no están aprobados por FDA para preservación de la fertilidad, pero pueden darse en mujeres con cáncer de mama para reducir el riesgo de insuficiencia ovárica prematura, pero no deben ser utilizados como una alternativa para la preservación de la fertilidad. Nuevamente hago hincapié que esta guía es del 2019, y la guía europea, publicada en el 2020, antes de esta evidencia que les acabo de presentar, nos dice pues, que los agonistas de GnRH pueden ofrecerse como una opción para protección de la función ovárica en premenopáusicas que reciben quimio, pero que la evidencia es limitada para determinar su efecto protector en la reserva ovárica y en el potencial de futuros embarazos. Esa es una recomendación fuerte. También es una recomendación fuerte el hecho de que no deben ser considerados como opción para la preservación de la fertilidad sobre o por encima de técnicas de criopreservación durante la quimio, y que no deben ser considerados como equivalentes o opciones alternativas para la preservación de la fertilidad, pero pudieran ofrecerse después de ofrecer esas técnicas de criopreservación cuando estas técnicas no son efectivas. No, pues, no tengo conocimiento sobre si vaya a haber prontamente una actualización de estas guías como en un futuro cercano, pero definitivamente la evidencia que tenemos ahora es diferente y pudieran darnos otras conclusiones. Ya para finalizar, este es como un esquema rápido de cómo podríamos abordar a estas pacientes con cáncer de mama que quieren acceder a preservación de la fertilidad, y es que si ellas sí quieren acceder a la preservación de la fertilidad y tenemos una disponibilidad para hacerlo en más de 2 semanas, sobre todo pues en mujeres de menores de 40 años, lo que podemos hacer es iniciar la estimulación ovárica con letrozol para después hacer criopreservación de ovocitos o embriones, y después de ya hacer este procedimiento de criopreservación, iniciar tratamiento con análogos de GnRH durante la quimioterapia. Pero si estas pacientes desean preservar la fertilidad y tenemos una disponibilidad menor de 2 semanas para hacerlo, lo que deberíamos hacer en estas pacientes es la criopreservación del tejido ovárico, seguido después de análogos de GnRH durante la quimioterapia. Y si definitivamente estas pacientes no desean acceder a tratamientos para preservar la fertilidad, pero sí desean preservar su función ovárica, pues les podemos ofrecer análogos durante la quimioterapia. Ya para concluir, entonces, pues la oncofertilidad es un trabajo conjunto entre ginecología endocrinológica, especialistas en reproducción humana y un grupo interdisciplinario de cáncer de mama. Siempre, siempre debemos preguntar a las pacientes su deseo de maternidad. Pues lo que vimos anteriormente fue que menos del 50% de estas mujeres se les hace como este tipo de intervenciones. Pues
porque si bien la preservación de la fertilidad existe en todos esos protocolos que les acabo de mostrar, pues rara vez es un ítem dentro de la consulta oncológica. Otra de las conclusiones es que existen diferentes técnicas de preservación de la fertilidad y la elección se hará de acuerdo a la preferencia de la mujer y de su pareja. Otra de las grandes conclusiones, sobre todo, pues, repito, con esta última evidencia, es que podemos considerar a los agonistas de GnRH para la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de mama, pero específicamente para mujeres con receptores hormonales negativos, pues al parecer pudiera mejorar las tasas de reanudación de la función ovárica y un embarazo espontáneo. Y la última conclusión es que definitivamente es necesaria mucha más investigación en oncofertilidad, sobre todo para poder darles a estas mujeres la opción de ser madres en un futuro. Ya esto es como todo lo que les traje el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan comentarios o preguntas al respecto. Ana, para ver si de pronto alguien o está haciendo una pregunta en el chat o está levantando la mano. Agradecerte primero por el interés de revisar el tema, que surge de un interés propio tuyo de cáncer de mama y cómo aplicarlo pues a la rotación en la cual estás iniciando. Creo que es un tema innovador, no solamente para cáncer de mama, sino para todas las patologías oncológicas y creo que es una charla que deberíamos escuchar todo el personal de salud porque en ocasiones a las pacientes la terapia oncológica se les muestra como el final de, usted recibe la terapia oncológica y ya agradezca que está viva, pero después de sobrevivir, muchas mujeres tienen deseo de tener una familia y existen alternativas disponibles hoy en día, diciembre de 2023 en Medellín. Entonces, triste que las pacientes se perdieran de la oportunidad de tan siquiera considerarlos porque sus médicos no han hecho una adecuada consejería. Entonces, agradecerte por la revisión del tema. Pero muchas gracias. Hay una pregunta en el chat y es si la preservación se puede realizar en mujeres con receptores hormonales positivos. Bueno, la respuesta es que sí. En lo que revisamos es que, bueno, no hay evidencia suficiente como para recomendar la utilización de análogos de GnRH en, pues, en mujeres con receptores hormonales positivos. Estas mujeres generalmente no se incluyen en este tipo de, como de estudios, pero como pudimos ver, existen otras técnicas como criopreservación con estimulación ovárica previa, en donde sí se han estudiado mujeres con receptores hormonales positivos y no se encontró diferencia tanto en la supervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global. Entonces, estos métodos de criopreservación sí se pueden utilizar en mujeres con receptores hormonales positivos, pero análogos de GnRH, pues la evidencia disponible actual está sobre todo para mujeres con receptores hormonales negativos. Ana, es importante un mensaje final porque no quiero que el auditorio se vaya pensando que los análogos de GnRH son prometedores, una alternativa. De hecho, el único escenario ahorita donde tienen como fuerza en estudio es en cáncer de mama. Para las otras patologías oncológicas no se considera una terapia de preservación de fertilidad y es porque es una posibilidad. Es decir, que si no hay éxito con el uso de GnRH, la paciente finalmente al terminar el tratamiento oncológico vuelve a quedar en nada. En cambio, la cría preservación de ovocitos o de embriones sí le da el chance, y eso está muy bien estudiado, de qué posibilidad tiene con tanto número de ovocitos o con tanto número de embriones un embarazo. Entonces la mujer debe saberlo porque obviamente hay un interés económico grande. Una ampolla de análogo de GRH no tiene ningún costo comparado con lo que implica un ciclo de estimulación ovárica y un in vitro posterior. Entonces hay un gran movimiento económico a favor de ojalá los análogos de GRH funcionen para darle esto a las mujeres y ya. Y si después no te funcionó, de malas, pero comparando el análogo de GnRH con la criopreservación, es mejor un pájaro en mano que 100 volando y la mujer que tenga la posibilidad, que tenga el tiempo y desafortunadamente hoy en día que tenga el dinero para los costos, porque todavía no está regulado o normatizado que puedan acceder a ello a través de nuestro sistema de salud. Es mejor un pájaro en mano que 100 volando y es mejor tener 8 ovocitos guardados o 6 embriones con criopreservados que el uso de análogos que es incierto, porque si le funciona muy bien, pero si no le funciona, finalmente queda con las manos vacías al final del tratamiento. Acá hay otra pregunta en el chat y es que si después del embarazo no la hacen recaer con los niveles altísimos de estrógenos per se del embarazo. Bueno,
también pues aquí presentamos como la teoría que existe y es que después de la estimulación ovárica los niveles de estrógeno son altísimos y pudieran hacer recaer a las mujeres con cáncer de mama y hasta el día de hoy no hay evidencia suficiente para decir que estos niveles altísimos de estrógenos puedan tener como una influencia en la supervivencia global, en la supervivencia libre de enfermedad. Yo sé pues que eso suena como muy imposible, pero hasta el día de hoy, sobre todo en este tipo de estudios, no hay evidencia de que esta estimulación ovárica pueda hacer recaerlas más adelante. No sabemos pues cómo se pueda comportar esta estimulación en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales negativos, pues teniendo en cuenta que su tumor no es dependiente de hormonas, pero en las que tienen receptores hormonales positivos, al parecer no hay como mayores cosas de, como de empeoramiento del estadio tumoral. No sé si haya otras preguntas. Creo que hay una mano levantada. ¿No hay más preguntas? No. Creo que no. Bueno, No, Ana, ¿no? Muchas gracias por la revisión, felicitaciones por la revisión de tema y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy. gracias a todos, que estén muy bien.